Buenas tardes, mi nombre es Vicente Alejandro Silva Ramírez y hoy voy a explicar el concepto de HVDC, sus usos y la manera en la cual usa conversores de voltaje DC-DC para ciertas aplicaciones. El HVDC o High Voltage Direct Current, por sus siglas en inglés, es una tecnología generalmente utilizada para la transferencia eléctrica de alta potencia, usada principalmente en Europa. Este tipo de transmisión es usado generalmente para conectar dos sistemas asíncronos de corriente alterna, que se ubican a una distancia muy lejana entre sí, proporcionando un buen transporte de energía con pérdidas mínimas de potencia entre sus partes. Las principales ventajas del HVDC sobre la corriente alterna es la eliminación de la potencia reactiva en el voltaje de alimentación. Además, la baja pérdida de potencia en la transmisión, mayor capacidad de transferencia de potencia y la posibilidad de tener un control activo sobre el flujo de corriente. Pero también presenta sus desventajas, y gracias a estas es que actualmente se usa un transporte de energía por corriente alterna. Además, que en esa época no existía un método de transformación de voltaje como sí lo había para la corriente alterna como lo eran los transformadores. Las principales desventajas que tienen los HVDC es que requieren muchos componentes como transformadores de voltaje, breakers y protecciones más complejos y costosos que incrementa mucho el costo de construcción y mantenimiento de los mismos, lo cual hace que este tipo de transmisión sea eficiente solo en casos de extrema lejanía, en los cuales los altos costos se compensan con la poca pérdida de energía respecto a la transmisión AC. Antes de continuar con la explicación, quiero mencionar que la información utilizada para este video es obtenida del paper técnico HVDC Links in System Operations, publicado por la ENTSOE, The European Network of Transmission System Operators for Electricity, en el año 2019. El link del paper queda adjunto en la descripción del video. Ahora sí, continuando con la explicación, para entender mejor la importancia del HVDC, a continuación se muestra una tabla más detallada de las ventajas y desventajas sobre la transmisión de energía por HVAC. La primera ventaja, como se mencionó anteriormente, es la eliminación de potencia reactiva de la fuente. Esto quiere decir que el 100% de la potencia entregada es utilizada por el componente que la recibe. Esto genera muchas menos pérdidas de energía en la utilización de la misma. La segunda ventaja es el voltaje efectivo máximo que se puede transmitir, ya que este es mayor al del AC, debido a que en la corriente AC existe un valor pico mayor al voltaje efectivo de transmisión, y el cable por donde viaja esta energía soporta solo ese voltaje pico máximo, obteniendo un voltaje efectivo menor al del voltaje directo, que tiene un voltaje efectivo igual al voltaje pico máximo. Otra ventaja que tiene el HVDC es que existen menos pérdidas de energía a lo largo de las líneas de transmisión. También este tipo de conexiones permiten conectar redes asíncronas de tipo AC. También, como se explicó anteriormente, al poder transmitir un voltaje efectivo mayor, esto también permite transmitir significativamente más energía y potencia que las líneas tipo AC, utilizando un tamaño de cable menor a los del voltaje AC, provocando que se requieran torres de transmisión más pequeñas, lo cual también reduce costos. Por otro lado, este tipo de transmisión permite controlar mucho más fácilmente el flujo de energía, facilitando su manejo de envío y recepción. En las desventajas que se presentan en las redes de tipo HVDC se tienen las siguientes. Los transformadores de voltaje y los circuitos de desconexión y de protección son más complejos y costosos que los del AC. Debido a la desventaja anterior, el costo de construcción y mantenimiento de este tipo de redes es mucho más elevado en general respecto al tipo AC. Ahora se procede a mostrar cómo se transforma un voltaje DC a otro de mayor o menor valor,
según la necesidad de uso o transmisión. Generalmente, cuando el voltaje llega por la línea de transmisión, es necesario reducir su valor para utilizarla en máquinas o viviendas tipo DC. Para esto se usa un conversor DC-DC de tipo step down. Para entenderlo fácilmente usaremos el siguiente esquema que simplifica y reduce el verdadero circuito para comprender su funcionamiento. En él se ve una alimentación BS, la cual será la línea de alto voltaje de entrada por la transmisión. Luego, un interruptor que será controlado por un dispositivo microcontrolador. Una resistencia que simula la máquina o circuito que utilizará este voltaje y el voltaje de salida VO que alimenta la máquina o sistema conectado. El funcionamiento radica en el encendido y apagado del interruptor a una frecuencia específica, lo cual provoca que, cuando el interruptor esté activado, el voltaje de salida sea igual a la de entrada. Y luego, cuando este se desactiva, la salida se desconecta y se vuelve cero. Esto provoca que, dependiendo del tiempo de encendido y apagado, el voltaje promedio disminuya o aumente, teniendo en cuenta que jamás se puede superar el valor del voltaje de entrada, ya que si se produce un encendido del 100% sin apagar el interruptor, el voltaje alcanzado máximo es igual al voltaje de la entrada. Es por esto que este circuito se llama step down, solo funciona para reducir voltaje o mantenerlo constante. Una manera de controlar estos tiempos de encendido y apagado es con una generación de pulsos o tren de pulsos tipo PWM, el cual, a grandes rasgos, genera un voltaje tipo sierra que se compara con un valor específico. Así, cuando el voltaje tipo sierra supere el voltaje establecido, la salida será un 0, y cuando sea mayor es un 1. Si el valor del voltaje fijo se aumenta, el tren de pulsos aumenta su ancho de ciclo útil y al disminuirlo, disminuye, logrando controlar la cantidad de voltaje que se permite o no pasar desde la entrada, variando así el voltaje promedio DC de la salida. Esto ocurre en un caso en donde la carga sea puramente resistiva, pero ¿qué ocurre cuando la carga es inductiva? Pues en este caso se necesita poner un diodo en paralelo a la carga, llamado diodo de marcha libre, el cual, cuando se almacena corriente en el inductor y se desconecta, esta corriente fluye por el diodo y circula por esta malla hasta que la energía sea completamente consumida por la resistencia. El otro tipo de funcionamiento es el llamado step up, un conversor que permite aumentar el voltaje de salida respecto al de entrada, usado en caso contrario al step down para enviar energía de una fuente pequeña por líneas de alta tensión. Para eso se usa el siguiente circuito, que nuevamente es un circuito aproximado y simplificado para comprender el funcionamiento de mejor manera. Para entenderlo, empecemos imaginando que en esta sección existe un circuito que almacena energía, utilizando capacitores. Entonces, cuando el circuito está activado, viaja un voltaje con una corriente que carga la inductancia con corriente. Luego se desactiva y esta corriente viaja hacia la carga y se almacena. Luego nuevamente se activa el interruptor que vuelve a cargar el inductor y gracias al diodo la corriente almacenada no se devuelve al circuito y se mantiene cargada. Luego se desactiva y esa corriente se vuelve a almacenar aumentando así el voltaje sobre la carga. Si este ciclo se mantiene, el voltaje sobre la carga va aumentando gradualmente, generando así una conversión tipo step up.
Ya conociendo la manera en la que se puede aumentar o disminuir un voltaje, podemos entender por qué, cuando se quiere enviar un voltaje muy grande, se utiliza un conversor step up, que aumenta el voltaje a transmitir. Pero supongo que te estarás preguntando, ¿cómo es posible que se pueda aumentar voltaje indefinidamente? ¿Eso no es generar energía de la nada? Pues no, porque la energía, o también medida como la potencia, es voltaje por corriente, y para mantener su valor constante, siempre que se aumente el voltaje, disminuye la corriente en igual medida. Quiere decir que el voltaje que es transmitido por las líneas eléctricas de alto voltaje no contienen casi nada de corriente, y aunque parezca malo, es todo lo contrario, porque al tener tan poca corriente no existe una fricción entre los electrones y el material del cable por el cual viajan, disminuyendo la cantidad de energía calórica perdida por esta fricción. Es por esto que se busca enviar energía con muy altos voltajes, para disminuir lo más posible las pérdidas de energía, y al transmitir utilizando HVDC, el voltaje siempre es el máximo posible, explicando así por qué la pérdida de energía es menor a la de la transmisión por AC. Pero al requerir microcontroladores para hacer estas conversiones se necesita mayor complejidad, que a su vez implica mayor costo. Luego de la transmisión de energía en alto voltaje, al llegar a la carga que usará dicha energía, es necesario disminuir el voltaje al requerido por la carga, y ahí es cuando se utiliza un conversor tipo step down. Después de entender el funcionamiento de los conversores, ahora vamos a ver en qué aplicaciones pueden servirnos, además de la transmisión de energía a grandes distancias. Una de las aplicaciones en las cuales los conversores pueden servir es la conexión entre dos circuitos AC asíncronos, lo que quiere decir que manejan dos frecuencias diferentes. Se puede usar un conversor de AC a DC y luego un DC a AC. Si en esta conversión es necesario aumentar o disminuir la amplitud del voltaje, entonces se puede usar un conversor DC-DC de por medio para hacer el cambio de amplitud tanto por step up o por step down. Este tipo de transmisión también es utilizado para la transmisión de energía por cables submarinos, que conectan países o incluso continentes entre sí. En general, cuando se requiere transmisión de energía por largas distancias, se utiliza el HVDC, como lo es la conexión entre Escocia e Irlanda, o largas distancias en China, Asia o Suramérica, que utilizan transmisiones de energía con líneas que alcanzan los 6400 megawatts y 800 kilovoltios. Aquí concluye la exposición del HVDC. Muchas gracias por tu visita y nos vemos pronto. Recuerda que el paper de donde se extrajo la información se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias.